tardes. Bienvenidos a esta Semana Social Arquidiocesana 2022, que con mucha ilusión está organizando el Arzobispado del Cusco en el marco del Año Misionero del Compromiso Social. Durante este año hemos estado reflexionando sobre diferentes aspectos que son importantes precisamente en el quehacer del servicio de la Iglesia. Recientemente hemos tenido el mes dedicado al cuidado de la casa común, en el mes de octubre, y para esta semana social, como no podía ser de otra manera, elegimos dos tópicos importantes y fundamentales: la fraternidad y el cuidado de la creación. Van a ser 3 noches en las que vamos a estar reflexionando precisamente estos conceptos. Para que podamos comenzar apropiadamente este evento, yo quisiera invitar a Monseñor Richard Daniel Alarcón para que pueda darnos las palabras de apertura. Por favor, con nosotros, Monseñor Richard. Le doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que nos van a acompañar estos días de que vamos a desarrollar nuestra primera semana social de la Arquidiócesis del Cusco. Agradecer su presencia, que también de por sí ya se convierte en un compromiso de asumir los resultados de estas tres jornadas que vamos a tener estos días. Saludo con mucho cariño a su eminencia, señor Cardenal Pedro Barreto, como también a los dignos ponentes que llegan de Lima y los invitados todos a participar en este evento. También saludo a los que nos están acompañando a través de las redes sociales y de las emisoras de radio que están transmitiendo a nivel nacional este evento. La Iglesia del Cusco tiene enrumbado su camino pastoral a través de un plan que se ha elaborado en el año 2017 y entró en vigencia el año 2018. En estos años hemos ido marcando una nueva ruta para nuestra iglesia cusqueña, abriéndonos a los desafíos que nos presenta hoy la realidad. Este año nos ha tocado, prácticamente estamos en el 5º año del plan pastoral, abrir los espacios para que nuestra iglesia y cada cristiano católico miembro de nuestra iglesia entienda muy bien su compromiso frente a la realidad social. Es el año misionero del compromiso social, y el lema con el cual hemos desarrollado una serie de actividades expresan casualmente el objetivo que queremos plasmar como parte de la identidad de la iglesia cusqueña. Somos discípulos misioneros de una iglesia samaritana, solidaria y profética. A lo largo de todo este año, en los meses que han transcurrido, hemos desarrollado muchas actividades, casualmente orientadas a impulsar la pastoral social en nuestra arquidiócesis. Una pastoral social que marque el camino conjunto con la catequesis y también la liturgia. Para poder entender lo que significa ser una iglesia profética, estamos organizando esta primera semana social con la finalidad de poder iluminar la realidad que estamos ahora viviendo, una realidad nada fácil y quizás muy difícil, iluminarla con la luz del magisterio del Papa Francisco. Y a partir de estos 3 días, escuchar lo que el Señor nos pide y despertar en nosotros la conciencia de responsabilidad. Estamos frente a grandes desafíos y también la sociedad espera una respuesta de la iglesia. Como iglesia ya no podemos quedar callados ante muchas realidades, especialmente del grito de los pobres, de la naturaleza y un urgente llamado a la paz social. Esto es lo que nos motiva a desarrollar esta semana social.
que, como muy bien lo ha indicado nuestro hermano, vamos a tomar como referencia los documentos del Papa Francisco, Fratelli Tutti, Laudato Si y Querida Amazonía. Quiero agradecer a todos los que han aceptado a participar en estos días como conferencistas y panelistas de estos temas. Y esperamos no solamente escuchar, sino sobre todo reflexionar y poder también hacer las preguntas que ustedes pueden elaborar o tener que hacerlas presentes para poder aclarar todos los temas que vamos a trabajar. Le pedimos su máxima participación y su compromiso al culminar esta primera semana social. Le pido a nuestro querido Taitacha de los Temblores y a nuestra muy querida Madre Reina de Belén, patronos jurados de nuestra iglesia cusqueña, que nos acompañen estos días para que despierte en nosotros un corazón sensible, un corazón que ve, un corazón que oye y un corazón que responde a la problemática de nuestro pueblo. Con estas palabras, entonces doy por aperturada esta primera semana social de nuestra iglesia cusqueña. Muchas gracias. Muchas gracias a Monseñor Richard por esas palabras que tienen tanta importancia para nosotros, porque efectivamente es muy importante, debemos tener memoria de todo lo que estamos haciendo en nuestra iglesia y que precisamente responde a este proceso la actividad que estamos desarrollando esta noche, nuestra primera semana social arquidiocesana. La dinámica que vamos a desarrollar en estos 3 días es la siguiente. Contaremos con la participación del expositor por un momento prudente, necesario y justo, de entre 45 minutos y 1 hora. Luego tendremos la participación de nuestros panelistas, 2 panelistas por expositor, de 10 a 15 minutos, y a continuación tenemos la participación de todos ustedes. Muy bien, entonces en esta primera noche vamos a tener la participación precisamente de Monseñor Pedro Barreto. De Monseñor Pedro Barreto podemos decir muchas cosas, ¿no? Y creo que para nosotros también es conocido el trabajo que él desarrolla. Actualmente es arzobispo metropolitano de Huancayo, es el primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana y vicepresidente de la Red Eclesial Pan-Amazónica. Un detalle que es muy importante a considerar es que de alguna manera Monseñor Pedro Barreto es cusqueño. Algunos lo saben, ¿no es cierto?, ¿no? Pero él es... estudió la teología en nuestro seminario San Antonio Abad del Cusco. Por lo tanto, él es uno de nuestros ex seminaristas también, con mucha alegría y una gran motivación precisamente para nuestros hermanos seminaristas que están presentes aquí y para todos aquellos sacerdotes que han formado parte de nuestro seminario. Muy bien, entonces, Monseñor Richard, Monseñor Lizardo, para comenzar quisiera pedirles que tomen su lugar entre el público y quisiera invitar ahora a ocupar la mesa también a nuestros 2 panelistas esta noche. Invitamos a la doctora Miriam Díaz Torres, conocida por muchos de nosotros. Ella es la directora del Centro Arquidiocesano de Apoyo a la Familia, abogada por la Universidad San Antonio Abad del Cusco, con estudios precisamente en temas de familia, con estudios de doctorado, actualmente con una amplia experiencia en temas de familia, como les comentaba, y por supuesto con una presencia de apostolado laical muy importante. Por favor, doctora Miriam. Ya les había comentado hace un momento cuál es la dinámica estas noches. El tema que hoy vamos a desarrollar tiene como inspiración fundamental el documento del Papa Francisco Fratelli Tutti, y el tema que Monseñor Barreto abordará será la política y la participación social. Esperamos entonces vuestra atención. Monseñor Barreto, muchísimas gracias nuevamente por su presencia. Lo escuchamos. En primer lugar, quiero agradecer a Monseñor Richard Alarcón Urrutia, arzobispo de Cusco, Monseñor Felizardo Estrada,
porque sin duda alguna estar aquí en Cusco es renovar, primero, mi juventud, ¿no? Segundo, por la ilusión de colaborar con la iglesia particular de la Arquidiócesis del Cusco, que ciertamente está en mi corazón. Gracias. En segundo lugar, iniciar esta semana misionera del compromiso social. Es una iglesia, la Arquidiócesis de Cusco, que está en movimiento. Es una iglesia que está viviendo como pueblo de Dios. Todos los bautizados y bautizadas estamos en este caminar, este peregrinaje hacia la casa del Padre, con las angustias y con las alegrías, con las, yo diría, tristezas y también mucha esperanza. Entonces, para mí es una alegría muy grande estar aquí con ustedes. Un segundo aspecto previo es que, ya se ha indicado, es que vamos a tocar la encíclica social Fratelli Tutti. Como encíclica social es de la doctrina social de la Iglesia. Y San Juan Pablo II, en la encíclica social Centésimus Annus, a los 100 años de la Rerum Novarum, él definía la doctrina social de la Iglesia no como una teoría, sino como un impulso para la acción pastoral, social, porque la doctrina social de la Iglesia brota de la experiencia de Jesús, de los evangelios. Entonces, quiero sin más hacer la presentación de este tema con alguien muy querido en nuestra Iglesia Universal. Aquí se ve el paisaje muy amplio, ¿no? Hay que tener ese más adelante. Quiero agradecer al padre Jorge Carlos Beneito, que me está ayudando en la parte tecnológica, que yo soy ignorante. Falta el volumen, capaz. Si a quien le gusta el dinero, los banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes refinados, los autos de lujo, le aconsejaría que se fije qué está pasando en su corazón y rece para que Dios lo libere de esas ataduras. Pero parafraseando al expresidente latinoamericano que está por acá, el que tenga afición por todas esas cosas, por favor, no se meta en política. Que no se meta en una organización social o un movimiento popular, porque va a hacer mucho daño a sí mismo, al prójimo, y va a manchar la noble causa que enarbola. Tampoco que se meta en el seminario. Bueno, quiero comenzar con estas palabras del Papa. Está tocando algo muy real. Como personas humanas nos gusta la fama, el poder, la riqueza, el aparentar. No nos metamos en política. Esto me parece muy, muy importante que decir. Incluso dice, tampoco se metan en movimientos populares ni en el seminario, ¿no? Así que es importante. Bien, con esta perspectiva tenemos que reflexionar sobre el tema que me han propuesto. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que estamos en el Cusco. Estamos en el corazón de la humanidad, podríamos decir así. Machu Picchu nos habla, ¿no?, de la gran riqueza, no solamente cultural, social, sino también religiosa, porque tenían como centro al dios Sol, ¿no?
con todo lo que eso significa. Se me ha pedido tocar un tema, yo diría candente, muy actual, que siempre lo ha sido, pero ahora en el Perú y en América Latina y en la humanidad en general está en crisis, y una crisis muy fuerte. Y como dice el Papa Francisco, de una crisis no se sale igual, se sale peor o se sale mejor. Y nosotros desde la fe apostamos por salir mejores. Esta es la perspectiva. Entonces, el tema fundamentalmente es un tema que me han propuesto, que es la política, pero antes quisiera decir, ¿ustedes ubican? Palacio de Gobierno, ¿no? Palacio de Gobierno. Es como el símbolo de uno de los tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, o el operador ejecutivo de la política mejor, que dice el Papa Francisco que debe ser, que es buscar el bien común. Segundo, el Congreso, el poder legislativo, es el operador que legisla para bien de la sociedad. Y el tercer poder del Estado, que es el poder judicial. Son operadores de la justicia. Con estos tres poderes, la constitución política del Estado está organizada, pero son operadores políticos. Y después veremos que todos somos políticos, pero hay tres operadores políticos, fundamentalmente en el Estado peruano. De ahí viene pues la reflexión que vamos a hacer: la política y responsabilidad electoral a la luz de la encíclica Fratelli Tutti. Adelante. Lo primero, quiero explicarles, mi exposición va a tener 4 partes muy claras para poder ir desarrollando esta reflexión. Lo primero, veremos el concepto de política, qué entendemos por política, y sus implicancias sociales, ¿no? Es muy importante. Segundo, la responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas en el derecho a elegir entre los candidatos a ejercer cargos públicos. Tercero, virtudes del ciudadano elegido democráticamente para que sea un auténtico operador político al servicio de la sociedad. Y por último, terminar con algunas conclusiones y algunos compromisos. Estos 4 puntos son, yo diría, el camino que vamos a recorrer en estos tiempos, gozando también de su paciencia, ¿no? Y de su comprensión. Y yo quiero adelantar algo: cualquier parecido a la realidad política del Perú es una mera coincidencia, por si acaso, ¿no? Aquí estamos hablando en términos amplios. Lo primero, el concepto de política, que creo yo que todos lo sabemos. Es muy importante decir que política viene de polis, ciudad, comunidad. Hablamos de política, a veces pensamos solamente en partidos políticos, pero la política es en términos del gobierno de la ciudad, de la comunidad, buscar cómo la comunidad se organiza. Desde la pequeña familia, también es político, ¿no? También en cualquier organización, y también la iglesia. La iglesia es una iglesia que busca el bien común de todos. Entonces, ¿cómo define el diccionario de la Real Academia Española
dice el arte de gobernar a los pueblos. Es un arte de gobernar a los pueblos. Porque tenemos que escuchar, tenemos que discernir y tenemos que actuar juntos. Esto mismo le hablamos de la sinodalidad ahora, ¿no? Pero la sinodalidad no se aplica solamente a la Iglesia, sino también a la realidad social. Sinodalidad es caminar juntos. Buscar el bien común es caminar juntos. En sentido amplio, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, y yo quiero insistir, porque algunos, como veremos, piensan que la Iglesia no puede meterse en política. Y esto hay que precisarlo. En sentido amplio, todos tenemos que buscar el bien común. Por tanto, no podemos aceptar, como dice el Papa Benedicto XVI en las Deus Caritas Est, como también el Papa Francisco en el número 276 de la Fratelli Tutti. Por favor, apunten ese número, 276 de la Fratelli Tutti, que la Iglesia respeta la autonomía de la política partidista, pero no relega su misión de buscar el bien y la dignidad de la persona humana. En sentido estricto, la política es una política de partidos que buscan poner en práctica operando las acciones políticas, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Esa es la política en sentido amplio. Muchas veces pensamos en este sentido estricto, particular de partido, y no pensamos en la esencia de la política, que es precisamente buscar el bien de todos. Veamos más detenidamente este punto, la Iglesia y la política. La pregunta es, ¿la Iglesia católica es política? Sí. ¿Por qué? Porque buscamos, como Jesús nos lo pide, dignificar la vida desde el momento de su nacimiento hasta el final. Dignificar también la vida social y anunciar con nuestra vida el Evangelio de Jesús. Entonces, es político todo en sentido amplio. Veamos más detalladamente, creo que es, la Iglesia no puede quedarse al margen de la lucha por la justicia. No podemos callar como Iglesia cuando se trata del bien común del Perú. Aunque nos insulten, aunque nos calumnien, aunque nos ofendan, aunque nos falten el respeto, tenemos que hablar. Y aquí está la dimensión profética de la Iglesia. Y creo yo que tenemos para consuelo nuestro que Jesús ya nos advirtió cuando dijo: felices ustedes cuando los persigan, cuando los calumnien, cuando los insulten por mi causa. Y aquí está la clave: cuando no tenemos ningún otro interés que servir a la comunidad, servir a la familia. Y por tanto, la Iglesia tiene una palabra que decir respecto a la situación social que vivimos hoy en el Perú. Nadie nos puede callar. Esto nos hace tomar conciencia que cumpliendo los principios y valores que nos enseña Jesús se manifiesta en la doctrina social de la Iglesia, y que el Papa Francisco, en el número 276 que he hecho referencia, dice: es verdad
que los clérigos, obispos, sacerdotes, no podemos participar en un partido político, pero los laicos sí. Es importante este dato que da el Papa Francisco en este número 276. ¿Por qué? Porque el cristiano, el creyente, tiene que entrar en la política. Algunos cristianos dicen: yo no me meto en la política porque es una olla de grillos, voy a salir mal. Pero hay que alentar a que los laicos se comprometan en el campo político partidista, pero fundamentalmente cumpliendo los principios y valores del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Quiero poner resaltar esta imagen que me parece a mí muy importante. ¿Quién es el protagonista ahí en esta imagen? Jesús. ¿Muerto? Resucitado. Este es el fundamento para actuar en la política y en esta dimensión profética de denuncia de todo aquello que impida vivir en la dignidad de los hijos e hijas de Dios, que denuncie el individualismo, que denuncie la corrupción. Y esto es muy importante también porque nosotros seguimos a un Cristo vivo, un Cristo que participa de nuestra historia, un Cristo que se ha comprometido de estar con nosotros hasta el final de nuestras vidas y que nos da el Espíritu Santo para poder darnos ese coraje, esa valentía que necesitamos. Veamos entonces ya la propuesta de la Fratelli Tutti en el capítulo 5. El capítulo 5 de la Fratelli Tutti nos habla de la mejor política. Y la mejor política tiene un objetivo muy claro: el bien común. No pensar en mi interés personal o de grupo, no es una ideología, es buscar el bienestar de todos y cada uno de los que conforman la gran familia peruana. Esa es la mejor política. Es una de las formas más preciosas que dice el Papa Francisco de la práctica de la política. Es una forma. Incluso habla del amor político, la caridad política, que viene de Dios, porque Dios es familia. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es unidad en la diversidad de personas. Y por tanto tenemos que buscar la unidad de la familia peruana en la diversidad de culturas, de razas, de situaciones sociales, porque esa es la fuerza del Evangelio y la fuerza también de la doctrina social de la Iglesia. Hay una afirmación del Papa Francisco en la Fratelli Tutti cuando habla de la política, y está en el capítulo 5, dice: hablar de política es una mala palabra. Así lo dice. Ahora es hablar político, ya es igual corrupto. Si entra aquí un miembro connotado de cualquier poder del Estado, ya estamos pensando nosotros: este señor está robando. Y eso está mal porque es un prejuicio, pero es realidad, la mala palabra. Y por eso la propuesta del Papa Francisco en la Fratelli Tutti, y lo dice varias veces, es rehabilitar la política. La política está en cuidados intensivos, está para morir, ¿no? Y hay enfrentamientos, polarizaciones. Hay que rehabilitar la política. Y ahí está el compromiso de cada uno de nosotros, los bautizados, bautizadas, que conformamos la Iglesia.
Aquí precisamente veo religiosas, veo laicos, veo obispos, sacerdotes, seminaristas. Aquí está la iglesia de Cristo, la iglesia con el rostro cusqueño. Este es el compromiso fundamental. Sin embargo, dice el Papa Francisco, se hace esa pregunta en el número 176 de la Fratelli Tutti: ¿puede una sociedad caminar sin política? Definitivamente no. Aristóteles ya decía que el hombre, la persona humana, es un ser político porque busca el bien común. Pero hay un defecto, que cuando se busca el bien personal y no busca el bien común, ahí se desordena y viene la violencia y vienen los enfrentamientos. ¿Qué nos dice el Papa Francisco respecto a esta mejor política? Nos pone 3 exigencias fundamentales. La primera exigencia fundamental que nos da el Papa Francisco es que la política no debe someterse a la economía y a la tecnocracia. Esto es lo primero. Para que vaya bien la política tenemos que tener una situación económica, y se privilegia la economía antes que la dignidad de las personas. La mejor política no se somete a la economía y a la tecnocracia. Segunda exigencia fundamental que nos da el Papa Francisco es que, y aquí esto es para el Perú hoy, la grandeza de la política, dice textualmente, se muestra cuando en momentos difíciles, como los que estamos viviendo hoy en el Perú, se obra, se actúa por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo, no algo inmediato, no es para mañana. Aquí está, yo diría, la segunda exigencia de la mejor política que el Papa Francisco nos da. Y una tercera exigencia es que la sana política tendrá que liderar cambios estructurales de la sociedad. Por ejemplo, se habla de una reforma política pendiente en el Perú. Esto lo decíamos en un comunicado los obispos del Perú el 18 de agosto pasado. Yo les recomiendo, por favor, que busquen ese comunicado, porque fue no solamente aceptado, sino que fue una experiencia de unidad de todos los obispos del Perú. Más de 50 obispos unánimemente suscribimos este comunicado. Y el número 15 de ese comunicado nos habla, por ejemplo, de la necesidad de una transición política. Así lo dice. Y transición política quiere decir buscar la mejor política y buscar los mejores políticos para que operen esta política de buscar el bien común de todos los peruanos. También, y esto es yo diría muy importante, a mí personalmente me llamó la atención cuando el Papa Francisco en la Fratelli Tutti del número 194 nos dice esto: tenemos necesidad de que la política sienta en su corazón la ternura por los más pobres, por los que más sufren. Y aquí la Iglesia Católica, a través de las Cáritas del Perú, de las Cáritas diocesanas o arquidiocesanas, tienen esa experiencia de ternura por aquellos que están sufriendo de manera injusta las consecuencias o del COVID-19 o de otras pandemias sociales como la corrupción, que tanto daño está haciendo a nuestro país. Segundo punto: el derecho a elegir entre los candidatos para ejercer
cargos públicos. Hay que participar en la política ejerciendo el voto. Y lo primero, fundamentalmente, creo yo que es muy importante indicarlo, es que podemos avanzar. Hay una afirmación también en la Fratelli Tutti que el Papa Francisco nos indica. La experiencia del COVID nos ha hecho caer en la cuenta que un microscópico virus nos ha puesto en vuelta y media a la humanidad. Muchos hermanos y hermanas, familiares muy cercanos han fallecido. Se ha descubierto también el grado de corrupción cuando los hospitales no daban abasto, cuando no había oxígeno, y han muerto muchos hermanos por falta de oxígeno. Y nos hemos dado cuenta de que estamos todos en una misma barca, y en una misma barca nos salvamos todos o todos perecemos. Ese es el sentido de la comunidad, es lo importante, y por tanto también debemos estar debidamente informados de quién vamos a depositar nuestra confianza, nuestro voto. Tenemos el derecho a expresar también mediante el voto nuestra voluntad, buscando el bien común, y sobre todo estar vigilantes, porque los elegidos no se convierten en dueños del Perú, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo o en el poder judicial. Son servidores de la comunidad peruana. ¿Cuáles serían los tipos de electores? Yo lo he puesto así como algo sugerente, pero creo que expresa lo que ahora estamos sufriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un ciudadano ocasional. Yo voto porque tengo que votar, si no me ponen una multa. Entonces yo voto. Llega un momento que ni pienso y rayo una cosa, y después nos quejamos. Es decir, un ciudadano ocasional. Cada 4 o 5 años ejercemos. El ciudadano pasional, es decir, que está tan agarrado a un extremo, ¿no?, que no piensa, sino simplemente yo quiero votar por este. Es la pasión, es el entusiasmo, pero un entusiasmo mal entendido, porque no hay reflexión. También es un ciudadano motivado por su codicia. Yo me uno a este partido, invierto un dinero, pero sé que el candidato me va a agradecer dándome trabajo o dándome una dádiva económica. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Entonces, es una política de codiciosos que no tienen en ningún momento esta visión de común. Y por último, el cuidado, el ciudadano ingenuo e indiferente. Me da lo mismo. Mi voto es uno, ¿qué voy a influir? No hago nada, pero en fin. Y por último también es el ciudadano responsable, que se informa, que busca quién podría ser. Adelante. La democracia no es solo votar, sino acompañar y vigilar. Esto es muy necesario tenerlo en cuenta, porque a veces creemos que la democracia es simplemente votar. La simple elección no garantiza que el elegido cumpla lo prometido. Eso lo sabemos muy bien. Somos un país en que todos los políticos prometen, pero no cumplen. Todos. Décadas de historia. Pero también es muy importante la necesaria vigilancia ciudadana. Es difícil decir cómo vamos a vigilar, pero tenemos que ser muy respetuosos. No se trata de hacer marchas de un lado o de otro.
pero sí a ejercer esa vigilancia. Y tal vez la reforma política tiene que incluir cómo se vigila a los que han sido elegidos, para que el operador político de los tres poderes del Estado fundamentalmente, y también de las autoridades provinciales y distritales o de los gobiernos regionales, se sientan obligados a escuchar la voz de los electores. Por tanto, aquí ya estoy citando el número 15 del comunicado de los obispos. ¿Cómo hacer para que el operador político cumpla el mandato popular de ser el primer servidor del bien común? Ese es un cambio, una conversión que tiene que hacerse. Y creo que también para nosotros como miembros de la Iglesia, que también ejercemos esta misión política, tenemos que ser servidores. Por algo Jesús dice: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Hay más alegría en dar que en recibir. El que quiera ser el primero, que sea el último. Es decir, hay todo un programa de acción, no solamente para los políticos, sino también para nosotros, porque aquí tenemos que hablar con claridad. Un tercer punto de esta exposición es, y aquí entramos a algo muy delicado, y es el perfil del elegido para que sea un auténtico operador político, para la mejor política, ¿no? Y lo primero de todo que salta es la honestidad. Queremos que los elegidos sean personas honestas, no solamente antes de ser elegido, sino durante el ejercicio. Y esto creo que es la característica más importante para que la política sea realmente la mejor. Un segundo importante actitud del perfil tiene que ser firme, porque uno sale de elegido y ya vienen algunos: oye hermanito, ayúdame, yo te ayudé, ¿no? Y tiene que ser firme para que sea honesto. Sin esta firmeza no se puede hacer. Es como en plena tempestad, el piloto de un avión o de un barco tiene que agarrar bien el timón para mantener el objetivo hacia dónde va, porque los vientos pueden desviarlo y así destruir. Tercero, la transparencia. Es decir, que sea muy transparente, muy claro, que no tenga secretos administrativos. Aquí está, en cualquier momento puedo dar cuenta. Esto también es para nosotros, los obispos, sacerdotes, en la familia. ¿Ustedes imaginan que un esposo tenga su cuenta particular sin que sepa la esposa? Imposible, no marcha, ¿no? Entonces, así, la transparencia. Y esto es lo más importante. Lo otro es el compromiso social. Si hablábamos antes que la política es enternecerse con los pobres, con los que sufren, los privilegiados de la política tienen que ser aquellos que están más excluidos, descartados, los que están sufriendo, aquellos que tienen que levantarse a las 3 de la madrugada para preparar el desayuno de sus hijos y salir a trabajar en circunstancias realmente heroicas. ¿Cómo privilegiar esto? Por otro lado, también en la coherencia. Lo que se dice, se hace. Lo que se dice, se hace. Y lo que se hace, se dice. Es decir, que sea una persona de una sola pieza. Esto no solamente estoy pensando en aquellos que han sido elegidos, sino también en cada uno de nosotros, ¿eh? Porque seríamos muy hipócritas para decir exigimos a los candidatos elegidos y no nos exigimos a nosotros.
la preparación académica y profesional. Es importante formarse. Y una formación política para buscar el bien común. Y ahí la Iglesia tiene una responsabilidad de acompañar a los laicos que quieran ingresar en el campo político, porque no podemos abandonarlos, pero sí darles esa formación profesional integral. La autocrítica, ¿no? Es una característica importante. El que no reconoce sus propios errores está, yo diría, llamado a volver a realizar esos errores. Dicen que, yo le cuento entre paréntesis, cuando estuve en la Amazonía, y me acuerdo que subía una mula porque no había carretera, y yo fui muy preocupado porque yo tenía que ayudar, incluso en la noche iluminaba a la mula y los campesinos se reían de mí porque las mulas ven mucho mejor de noche, ¿no? Pero yo, como era ignorante, yo era de Lima, de la ciudad, y me decía un campesino: no hace falta iluminarlo, ellos lo ven. Y me decía una cosa: la mula nunca cae 2 veces en el mismo hueco. Las personas humanas caemos 2, 3 en el mismo hueco, que es la corrupción, entre otras cosas. La autocrítica, reconocer nuestros errores, es la grandeza de la persona humana. La capacidad para escuchar y trabajar en equipo. Esto para la Iglesia es fundamental ahora que estamos hablando de la sinodalidad. Escuchar a los demás, porque Dios habla a través de cada uno de nosotros, y trabajar en equipo. Por último, ya para terminar, felicitándole porque veo que están bastante animados, conclusiones y compromisos. La primera conclusión fundamental, y lo insiste la Fratelli Tutti, es la importancia del diálogo, de dialogar, pero dialogar con respeto, en todo nivel. El diálogo nos dignifica. Esta es la primera conclusión muy importante que nos da el Papa. Y el Papa en la Fratelli Tutti habla de el diálogo nos acerca, nos hace, yo diría, más humanos, más tolerantes. La verdad no la tenemos nosotros, la verdad está en Dios, que habla a través de cada uno. Escucharnos, mirarnos a los ojos, ¿no? Como dice el Papa, conocerse, tratar de entender y comprender al otro. También todos estamos en la misma barca. Esto en el 137 ya lo hemos dicho: o nos salvamos o perecemos todos. La salvación de Dios, nos salvamos en racimo. Lo de la salvación individual, yo me salvo solo, eso no existe. La mejor manera de buscar mi salvación es ayudar a que los demás puedan encontrar, conocer, amar y seguir a Jesús. Aquí hay algo que yo quiero agradecer: la participación de la Arquidiócesis de Cusco a través de Cáritas. Aquí hay 2, Silvia y Alberto, que están en Cáritas, que han participado en esta propuesta y están participando en la propuesta de Resucita Perú Ahora. Resucita Perú Ahora es la mejor política, y por tanto decimos: queremos que el Perú resucite. Yo decía hace poco que había una propuesta de reacción a Perú, ¿no? Que ustedes habrán escuchado, pero le podemos gritar a alguien que está entubado
en la unidad de cuidados intensivos reacciona? No le podemos decir, pero sí poder hacer todo el esfuerzo para que ese resucite a una vida nueva, a una vida distinta. Esta es la propuesta que estamos nosotros haciendo. Ser artesanos de la paz. El artesano es el hombre humilde, sencillo, que tiene una capacidad para ser instrumento de paz, como dice San Francisco de Asís. Poner amabilidad, poner cariño, construir la paz. El que grita no tiene la razón. El que tiene la razón es capaz de hablar muy sencillo, sin alterarse, para convencer que el camino de la paz es el único camino de la vida y de la felicidad. En el número 196 nos habla el Papa Francisco de iniciar procesos. Resucita Perú ahora es un proceso. Tal vez dentro de 15, 20, 30 años se verán los frutos, pero lo importante es iniciar procesos de cambio. Y fíjense, aunque no es el tema, pero yo estoy de presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Es la primera conferencia eclesial en la historia de la Iglesia. La primera. ¿Y qué diferencia? Una diferencia bastante significativa. Todas las conferencias en el mundo, que son 114, son conferencias episcopales. Y ahora surge una conferencia eclesial. Además, todas las conferencias son de países. Aquí es de una región amazónica, compuesta por 9 países, es un ecosistema vivo. Ese es un proceso que se está viviendo en la Iglesia. Y conferencia eclesial está hablando de el Papa, obispos, religiosas, sacerdotes, laicos, con voz y con voto. No solamente obispos. Pero este es un proceso que se está iniciando. Soñar juntos. Alguien decía que si uno sueña solo, el sueño se queda. Cuando soñamos juntos, comienza a hacerse realidad. Queremos soñar con un Perú justo, fraterno, reconciliado. ¿Es posible? Sí. Es posible. Pero no me entusiasma, ¿verdad? ¿Es posible? Sí. Me alegra. Soñar juntos, trabajar juntos, dialogar juntos. Este es y por último, entre otras cosas, renacer de la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde, decimos. La esperanza es Jesús resucitado. Caminemos juntos para poder vivir en esta actitud de la cultura del encuentro, de la cultura de la reciprocidad. Y termina esta exposición con el número 30 de la Fratelli Tutti, que el aislamiento, no. Vivir aislados, no. Padres, madres e hijos aislados, tampoco. En la Iglesia, menos. Porque Jesús dice, llorando frente a Jerusalén, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, yo he querido reunirlos como la gallina a sus polluelos debajo de las alas, y ustedes no lo han querido. Las lágrimas de Jesús son un estímulo para trabajar por la comunión, dejando de lado el aislamiento y la cultura de esto. Y termino diciendo lo que el Papa Francisco nos dice: que no nos roben la esperanza. Gracias.
Gracias. Comentábamos la metodología que estamos asumiendo en esta actividad. En primer lugar contempla la participación del expositor y luego la intervención de nuestros panelistas. Bien, entonces la primera intervención estará a cargo de nuestro hermano Juan Ponce Alcántara del Instituto de Estudios Social Cristianos. Para él, por favor, un fuerte voto de aplausos. Muy buenas noches. Agradecer a Monseñor Richard Alarcón por la invitación. Gracias también a Monseñor Lizardo por acogernos en esta hermosa arquidiócesis de Cusco. Y felicitar a Cardenal Pedro Barreto y el reencuentro. Es un honor para mí acompañar y ser de eco, de comentario de su muy brillante exposición. Y muy pedagógico, como buen jesuita. Y saludo también a Miriam Díaz, una amiga en la cual en estos últimos años nos hemos conocido para tener iniciativas de algunos cursos de formación social y político. Y justamente esto debería seguramente ser el motivo de la invitación que Monseñor tan gentilmente, Monseñor Richard, me ha hecho. Tengo varias ideas, me ha hecho escribir a Cardenal Barreto rápidamente y me gustaría seguir al hilo, pero voy a decirlo con toda libertad, como tiene que ser como hijos de Dios, ¿verdad? Soy laico, padre de familia, tengo una formación teológica, filosófica, en doctrina social de la Iglesia, hice estudios de posgrado en educación, en gestión educativa y estoy en varias cosas. Pero mi esposa me comprende y eso es lo más importante para mí. Y mi hija está cercana, por supuesto. Desde un laico, como laico, estaba recordando las palabras de la exhortación Christi Fidelis Laici, que salió el año 1988 con el Papa Juan Pablo II. Me impresiona siempre esta frase que dice: si la falta de compromiso ha sido siempre inaceptable, el tiempo presente lo hace aún más culpable. A nadie le es lícito permanecer ocioso. Sin un laicado maduro y comprometido, ya no es posible hoy a la Iglesia hacerse socialmente presente en el mundo de un modo adecuado a las necesidades de la nueva evangelización. Y lo que resonó el año 1988, y lo traigo al presente, 2021, pareciera que todavía es una gran tarea que debe seguir haciendo nuestra Iglesia. Porque, como decía Óscar en la presentación, también soy catequista los domingos, me doy tiempito, además de la misa, colaboro con mi párroco y seguimos teniendo la gran dificultad de la formación de los laicos. Y este siempre es un desafío, una gran tarea. Desde mi experiencia, y permítame hablar también en primera persona, porque como laico no soy magisterio de la Iglesia en este momento, pero sí hago eco, me inspiro, trato de inspirarme, intento estar informado de los documentos, encíclicas de la doctrina social de la Iglesia y participo en un instituto de estudios social cristianos que se fundó hace más de 48 años, llevamos por los 50, aunque yo apenas tengo 20 añitos de participación. Gracias a la confianza de un equipo de profesionales de manera interdisciplinar, nos reunimos, conversamos las temáticas sociales, políticas, culturales, temas de familia, como alguna vez lo hicimos con Miriam Díaz. Y así como hay iniciativa de algunos laicos, ciertamente hay una variedad en otros lugares de nuestro país y en otras diócesis y arquidiócesis. Esta vez me toca a mí compartir desde mi experiencia. Y soy también director de la revista Pensamiento Social, en la cual aglutina diferentes especialistas que se inspiran también en la doctrina social de la Iglesia, en el pensamiento social cristiano, desde su profesión, desde sus competencias académicas. Ahí viene a colación una palabra que dijo el cardenal, que tienen que ser personas competentes, capaces, y creo que eso es fundamental hoy en día, al menos en el compromiso político. Quiero también compartir cuando dice la palabra bien común, totalmente de acuerdo con el cardenal. A todos nos preocupa el bien común, pero cada uno tiene su rol, su oficio, su misión para hacer que se cumpla este bien común.
repasaba el compendio de la doctrina social de la Iglesia, cuando dice, ¿qué significa bien común? Ciertamente, parece una abstracción, porque algunos políticos lo han interpretado que es el bien común de su partido, ¿no? Y entre ellos, o algún poder del Estado, como el judicial, acordarán ustedes cuando se descubrió los cuellos blancos, los jueces, entre ellos se llamaban hermanitos, y a mí me daba cierto temor de decirle a mi parroquia, a mis hermanos hermanitos, porque por ahí de repente me podrían confundir con los cuellos blancos. Fíjense cómo estas palabras tan hermosas, tan lindas, en la realidad se trastocan y se corrompen. Y claro, algunos dirán, claro, esto no es desde ahora. Ya la historia del Perú es una historia de corrupción. Está el libro de Quirós, que tan interesantemente se ha visibilizado en estos años, hablándonos de la historia de la corrupción en el Perú. Entonces, que el bien común, los documentos de la Iglesia son preciosos. Es un arsenal, diríamos así, disculpen la palabra, pero de datos, de informaciones, de reflexiones que pueden inspirar e inspiran ciertamente. Si nosotros no estamos inspirados y motivados por la fe cristiana, y desde la fe cristiana a un compromiso, ciertamente no vamos a lograr los temas que muy bien definió el cardenal Pedro sobre la coherencia, la transparencia, que luego comentaré brevemente sobre eso. El bien común, nos dice, es una primera y vasta acepción. Por el bien común se entiende el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Un concepto que es muy de consenso en la doctrina social de la Iglesia. Pero eso también puede servir un poquito, de repente, suena abstracción a algunas personas. A veces para mí también es difícil explicar qué es el bien común. Pero pensemos, como muy bien dijo el cardenal, que a todos nos involucra. ¿Quién no está preocupado en la alimentación? ¿Quiénes no se preocupan en la habitación? Lo que el mismo Papa Francisco en estos años, en su reunión con los movimientos populares, nos recordaba que todos tenemos dignidad y tenemos derecho a una buena tierra, a un buen trabajo. También la otra T, por ahí se me escapa, techo, gracias, y últimamente tecnología. En la pandemia hemos sufrido cuánta gente por falta de conectividad, ciertamente. ¿Quién no está preocupado por el trabajo, por la educación, el acceso a la cultura, el transporte, la salud, la libre información, la libertad religiosa, el bien incluso internacional en una época de globalización? Entonces, estos temas que nos involucran a todos, y eso es el bien común. Pero ahí viene el desafío. Cada uno, en la misión que nos corresponda, tenemos que construir y trabajar por ese bien común. Y los políticos, en especial los políticos, como decía muy bien Benedicto XVI, tienen que construir en su nación, en su estado, en su país. Entonces, es fundamental tener en cuenta este concepto para poder ir entendiendo que esto afecta a todos, nos afecta ciertamente como comunidad. Paso unas palabritas más de reflexión cuando habla del amor político. La palabra amor se ha entendido y se suele entender como un sentimiento, como una emoción, ¿no? ¿Cuántas personas aquí vemos jóvenes en las redes sociales, que son los más extraordinarios en las redes sociales? Alguna vez yo encontré a mis sobrinas a la 1 de la mañana para conversar. Me dice, tío Juan, ¿tú también en la red social? Sí, pues, así es la manera que podemos conversar ahora con ustedes, no las encuentren en otra hora. Y es el mundo de los jóvenes, ¿no? Eso fue antes de la pandemia, le cuento como una anécdota. Este amor que a veces se entiende como emoción, como sentimiento, ciertamente en nuestra iglesia, a través del Papa, por ejemplo, Benedicto XVI, en su encíclica Dios es amor, Caritas in Veritate, relacionándolo con la verdad, el amor que no se relaciona con la verdad y que la verdad ilumina el amor de manera recíproca, puede quedar solo el amor en sentimentalismo, en emoción. Pero si está guiado por la verdad, ya se racionaliza algo y se comprende y se entiende que el amor ya no solamente es intrapersonal de las micro relaciones, sino implica unas macro relaciones
y se pueden comprender en las estructuras. Me encanta Benedicto XVI cuando habla del concepto de la gratuidad, el principio de la gratuidad. Cuando él habla de la lógica del don, ¿no? Siguiendo a un gran filósofo francés, si no me equivoco, Jean-Luc Marion, la lógica del don, cómo vivir en la economía del tema del don. Hoy cierta generación ya de jóvenes no entienden eso. Lo digo como tío. Hace 30 años yo podía haber ayudado a una tía muy bien a hacer sus actas en un colegio. Pero ahora le digo a mis sobrinos y me preguntan, tío, ¿va a haber propina? No sé si me dejo entender. ¿Cuánto es? Es decir, ya estamos en una lógica del cálculo. Estamos en la lógica del cálculo, ¿no? Valoramos en términos de mercado nuestra ayuda, nuestras relaciones. Y a eso los especialistas le llaman, pues, este gran concepto neoliberal, el predominio del mercado, la oferta y la demanda. Y entonces estamos en esa vorágine economicista y todo lo vemos con ojos de business y business. Hasta en las relaciones humanas, personales, ¿no? Billetera mató a Galán. Frases así uno lo escucha y esa es la realidad. ¿Cuántas veces estamos sometidos o nos dejamos manipular por estos paradigmas economicistas y de mercado exagerado? Entonces el amor político se puede vivir ciertamente en las macro relaciones, hacer que las estructuras sean distintas, ciertamente. Y no es una utopía, lo dice el Papa Francisco. Por lo tanto, de acuerdo que la política no debe someterse a la economía, porque ya entendiendo muy bien el concepto de política nos vamos a dar cuenta que lo político implica una visión, no solamente personal, sino una visión de país, donde todos juntos soñemos muy bien. Y esos sueños que los compartimos, ¿qué país queremos construir? ¿Qué sociedad queremos construir? Ya desde la familia, ¿verdad, Miriam? Como familia, ¿cómo nos proyectamos? ¿Cómo construimos a nuestro mediano y largo plazo? ¿Cómo queremos que sean nuestros hijos? Lo compartía con Miriam, ahora los jóvenes talentosos se nos van del país. Se nos están yendo del país. Hacen maestrías, algunos doctorados, ya no quieren regresar al país. Y eso es algo que es una realidad también. Ciertamente, cuando el cardenal nos habla del número 179, cambios de estructuras de la sociedad, eso es justamente lo que más necesitamos. Yo escuchaba hace pocos días una entrevista de una periodista muy connotada. Acá seguramente habrá amigos dominicos, tienen la radio Santa Rosa, ¿no? Ya saben a quién me refiero. Entrevistó a un tal Eduardo Herrera, un director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción. Una entrevista muy interesante que estaba grabado solamente en las redes sociales. Y este señor le sorprendió a decir que era miembro de un consejo privado. O sea, es la iniciativa privada ahora, que ciertamente como sociedad estamos organizándonos y está muy bien. Y algo que me dio pena es que dijo, el Estado no tiene un buen sistema anticorrupción. Puede estar la Contraloría, pero no funciona. El Estado mismo, es decir, nuestros políticos no están preocupados para nada para hacer que esto funcione como estructura y pueda hacer desde el Estado luchar contra la corrupción. No hay instrumentos. Y recordaba la entrevista, lógicamente, lo que había testimoniado Barata, ¿se acuerdan de esta gran corrupción que hubo de la Bajat y todo? Este señor brasileño llegaba al Perú a hacer sus negocios y simplemente veía que todo era el sistema así. Y había creado un departamento para seguir haciendo lo que acá se hace, que era pagar por otros medios todas las coimas y todo esto. Porque siempre se ha hecho así. Así funciona. Y me da pena cuando unos amigos conocidos dicen, Juan, todo está podrido. Un sobrino me dice que ya tiene estudios superiores y que escucha las noticias como cualquier ciudadano. Todos los políticos son corruptos. Político que no es corrupto, no es político. Está metida en la mente de muchas personas. Y eso es lo doloroso, lo digo con mucha sinceridad, que también a mí me duele. Entonces, ¿cómo pues? Muy bien el tema del perfil de lo que vamos a elegir, ¿no? Como operadores políticos. Ciertamente nos habla de algunas características y
lineamientos que tenemos que seguir. Y también me considero una persona de iglesia, pero también con autocrítica, porque nuestra iglesia es tan hermosa, tan linda, en el sentido de que ¿qué institución es capaz de hacerse esa autocrítica rápidamente? Yo a veces me pongo a pensar en voz alta, cuando a la iglesia se le acusó de los curas pedófilos, que vino un musulmán a Estados Unidos, vino un budista o vino un ateo para denunciar estos problemas. No, fueron las mismas laicos de las comunidades, porque veían que esto no está bien. Y así fue surgiendo esta gran autocrítica propia nuestra de la iglesia. Cuando ve la Eucaristía Dominical, la gran autocrítica y el sentido crítico es: me confieso ante Dios todo, por eso que soy pecador. A mis señores que participan en la catequesis les digo: ¿a quién de ustedes le invita a una fiesta? Normalmente la fiesta les recibe bien, pues, ¿no? Bienvenido, pasen ustedes, ¿no? Pero la Eucaristía es otro tipo de fiesta. Vienen a la fiesta y lo primero que es: cachetada, soy pecador. O sea, entender esto a veces no es fácil para algunas personas, pero es una fuerza crítica muy importante en nuestra iglesia. Y yo quisiera hacer un llamado, y eso ojalá esté de acuerdo con nuestros obispos. Desde nuestra iglesia también nos faltan signos de transparencia. Si queremos construir un gran tejido social en el país, en mi parroquia, por ejemplo, ¿cuánto bien haría nuestro párroco que pusiera ahí los ingresos y los egresos? Un buen consejo de asuntos económicos, con buenos laicos maduros, formados, que tengan esta capacidad de organizar. ¿Cuánta transparencia? Por las redes sociales, mi cardenal, están diciendo cuánto gana un obispo, cuánto está ganando. Yo hasta ahora no he escuchado una boleta, por lo menos como foto, que no pongan el nombre, cuánto está ganando, para callarle la boca a estos enemigos que ya empiezan a decir por las redes sociales todas las cosas que critican a la iglesia con falsedades, pues, ciertamente, con medias verdades, y eso nos hace daño. Porque los laicos de a pie, sencillos, como solemos decir algunas veces, no están bien informados y se dejan llevar por estas opiniones. Coherencia, ciertamente, un signo de credibilidad, decía un teólogo en la cual tuve la oportunidad de leer un libro sobre signos de credibilidad hoy en la iglesia, es por ejemplo la coherencia. Necesitamos ser coherentes, y nosotros mismos ciertamente. Y para terminar mi comentario, quisiera recordar a Juan Pablo II, nos recordó muy bien el cardenal en los 100º años. Ciertamente la doctrina social de la iglesia es un impulso para la acción. Y acá también nos falta, como laicos maduros, discernir bien cuándo un pastor, cuándo un sacerdote habla desde el magisterio y cuándo es una opinión personal. Y es de común y es público que en estas últimas elecciones, muy difíciles ciertamente, muy conflictivas, a veces no hemos sabido discernir, ¿no? Un criterio que en lo personal suelo trabajarlo es: muy bien, nuestra iglesia, desde lo que hace la iglesia, tiene sus principios y valores extraídos de la Sagrada Escritura, inspirados en la Sagrada Escritura, como por ejemplo la dignidad de la persona humana, la solidaridad, la subsidiariedad, el principio de participación, el bien común, el destino universal de bienes, últimamente los principios de ecología y medio ambiente, de gratuidad. Pero estos a nivel de principios, ciertamente sólidos, muy bien conceptualizados, pero luego pasan a un criterio de juicio. Es decir, la iglesia tiene una voz para hablar de la democracia, desde criterios de juicio, para hablar sobre la paz, sobre lo que decíamos hace un momento, el mundo del trabajo, la economía, etcétera, etcétera. Como Juan Pablo II en 100º años, ¿no? Se creyó que el comunismo, ya al terminar con la caída del muro de Berlín, se cree que ahora el capitalismo es lo único que ganó. No, cuidado. Y aquellos liberales a ultranza les decía: si no hay un marco jurídico, si los estados no hay un cierto reglamento, pues ciertamente llámele otra cosa, pero no es una economía, digamos, social de mercado o algo así. Entonces, criterios de juicio bien interesantes, muy potentes. Y luego las orientaciones para la acción, que es otro elemento que muy bien están en la Fratelli Tutti, encontramos en varios documentos de la iglesia y es parte del magisterio. Nos dan orientaciones para la acción para los laicos, orientaciones para la acción que nos impulsan. Pero ya los laicos
desde las diversas especialidades que tenemos, educadores, abogados, economistas, tenemos que trabajar las partes técnicas. Si la iglesia nos dice, este salario es injusto, la iglesia no nos va a decir cuánto tiene que ganar un trabajador. Somos los laicos metidos en la economía, que decimos, muy bien, a la luz de que es un salario injusto, a ver cuánto va a ser ahora el sueldo mínimo, cuánto voy a pagar en la empresa, cuántas horas va a trabajar ese trabajador, etcétera, etcétera. Por eso que la iglesia dice con sabiduría, no nos metemos en las cuestiones técnicas. Ustedes encárguense de eso, que son también miembros de la iglesia y están en la arena política. Entonces, hay una gran visión. Yo termino con las palabras de que para mí también es un desafío, un reto, animar a los jóvenes. Estuvimos hace poco tiempo haciendo un curso de líderes católicos aquí en la jurisdicción. Algunos jóvenes participaron. Estuvimos haciendo un curso de economía social de mercado con especialistas de primer nivel, un pequeño esfuerzo para comprender este sistema, este modelo, también por supuesto haciendo un balance, y damos un pequeño granito de arena, de formación, de sensibilización, y animando a las personas que se ponen en contacto con nosotros, produciendo algunos libros, algunos materiales, pero con el ánimo siempre de que es un servicio. Y luego finalmente cada uno optará, como hubo en estos años. Soy testigo de jóvenes de Tumbes, de Piura, de Trujillo, que se han candidateado para ser regidores, otros han candidateado para ser alcaldes en sus distritos, y son pequeñas semillas, y eso es una siembra, y considero que es sembrar. Ya la cosecha vendrá después, y no pierdo esa esperanza. Bueno, gracias. Gracias, Juan, también por la memoria. Efectivamente, en coordinación con el Instituto, en la Arquidiócesis hemos podido ofrecer una serie de espacios de formación con esta proyección, ¿no? Y la mención que hace Juan pues es correcta. Hemos invitado a algunos de los presentes aquí al curso de líderes católicos y también al curso de economía social de mercado, y ojalá que puedan responder también a las próximas convocatorias, que no tienen sino el propósito de contribuir con nuestra formación. Y por supuesto recordar nuestro plan pastoral, porque en el plan pastoral tenemos un área particular, un programa pastoral de formación en doctrina social de la iglesia. Ahí tenemos una serie de propuestas que deberíamos comenzar a acoger, sin necesidad de que el Monseñor esté detrás de nosotros, a pesar de que Aparecida dice, ¿no?, que debe estar, el Evangelio Gaudium dice que debe estar adelante, al medio y atrás para empujarnos, ¿no es cierto? Entonces, también de vez en cuando es importante que podamos mostrar una iniciativa, y también este es uno de los temas en los que debemos mostrar precisamente alguna preocupación. Ahora va a estar con nosotros la doctora Miriam Díaz Torres, que es conocida con mucho cariño, ¿no?, porque ella es la directora del SEA Familia, hace bastante por nuestra Iglesia Católica, y también pues tiene esa inquietud que nos estaba compartiendo hace un momento Juan, y que se expresa en los espacios que han podido compartir. Podemos escuchar ahora su intervención, doctora Miriam. Muchísimas gracias. Voy a empezar primero en la línea de la Fratelli Tutti. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Y ante todo, yo tengo que presentar mi saludo a Monseñor Barreto, Cardenal del Perú, por permitirme y darme este honor de acompañarlo como panelista. También saludarlo a Juan Ponce, amigo de mucho tiempo, con el cual hemos venido, digamos así, empecinados en llevar esta formación desde la doctrina social cristiana, porque estoy convencida de que todos nosotros podemos hacer algo en la medida que podamos formarnos, acceder a una educación, acceder al conocimiento, pero un conocimiento ordenado, un conocimiento que nos permita también discernir convenientemente, no solamente como personas, sino como ciudadanos y también como cristianos. Esto yo agradezco mucho al Instituto el haberme permitido y el haberme involucrado, y también a Oscar Lazo, con quien empezamos también esta aventura. Es verdad que vamos caminando con esta temática académica que es fundamental para todas las personas indistintamente. De manera especial quiero agradecer a Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, nuestro arzobispo metropolitano, a Monseñor Lizardo Estrada, y también a la comisión organizadora de este importante evento, por permitirme
participar en esta actividad a la luz de lo que es la Fratelli Tutti, pero también dentro del contexto del año misionero del compromiso social. Nosotros virtuosamente este año estamos celebrando esta iniciativa que va y parte del plan pastoral, un plan pastoral que es, como diríamos, una hoja de ruta, una guía, un documento que para todos nosotros, religiosas, laicos, cristianos, comprometidos y sobre todo bautizados, por encima de ello, tenemos la obligación y tenemos la responsabilidad de trabajar en mérito a ello. Entonces yo he hecho un pequeño análisis de este documento tan valioso frente a esta realidad, de repente no con la virtud que Juan Ponce tiene como educador, con la sapiencia que tiene nuestro cardenal. Sin embargo, también desde mi punto de vista, habiendo hecho el análisis de este documento, que surge en momentos difíciles, cuando nosotros no solamente enfrentamos problemas personales, enfrentamos problemas graves como la violencia, incluso con la incidencia de la pandemia, ¿no? La violencia, la corrupción, los crímenes de odio. Enfrentamos problemas que vienen incluso con el problema de la salud. Bien lo decía nuestro cardenal, Resucita Perú es una propuesta, ¿para qué? De caridad, de amor. No, este propósito no tiene por decir así, no tiene un presupuesto, no tiene, digamos así, algo donde nosotros podemos decir, te contamos con esto y vamos a arrancar. No, soy parte de esta comisión y en el cual yo les puedo dar testimonio que solo es el amor y la fuerza de los hermanos y de nuestro arzobispo el que nos permite llegar a ver el tema de la salud integral, a ver el tema de la salud mental, a ver el tema de los alimentos, de la comida, a través de las comisiones distintas que está a cargo de nuestro arzobispo y también con el apoyo de Cáritas y de la señora de la Comisión de la Mujer. Entonces, sin embargo, enfrentando estas realidades, nos toca también analizar este importante documento cuando no podemos hacerlo fuera de lo que es los otros documentos que el Papa Francisco emite. Laudato Si es uno de ellos, Mi querida Nosamía, otro. Y el otro documento también es el documento de Aparecida del año 2007. Entonces, este contexto en el cual la Fratelli Tutti nos desafía y nos enrostra en sus 8 capítulos y 287 párrafos con el argumento central de la meditación social sobre el buen samaritano, que reconoce el amor y la atención a los demás como una ley sublime y un modelo de amistad social solidaria. El lenguaje que utiliza el Papa es convincente y contundente, desafiante al mismo tiempo y devastador para nuestra vida ecológica, política, económica y social. El Papa Francisco nos presenta a la persona humana como alguien a quien debemos amar a la luz de los mandamientos, y la encíclica grafica en el pensar, gestar y sentir el amor universal, en el diálogo como una fuerza transformadora para construir la amistad, que permita una convivencia en unidad, en compromiso y reencuentro con la verdad, escuchando el llamado a respetar la dignidad humana y enfrentando la violencia destructiva. Es innegable que Fratelli Tutti reafirma la dignidad absoluta de la persona humana, enfatizando que ninguna preferencia política y ninguna ley puede tener prioridad, pues destaca el buen trato hacia los inmigrantes, señalando los mandamientos bíblicos de acoger al extranjero, así como los beneficios que derivan de los encuentros entre culturas y la invitación al amor gratuito, dejando claro que las naciones tienen derecho a su tierra, su riqueza y su propiedad, en la medida en que esto les permita acceder a la supervivencia y realización. Dice el Santo Padre que las obligaciones de las naciones es con todas las familias humanas y no solo con sus ciudadanos, que la dignidad, la solidaridad y el destino universal de los bienes materiales son las claves de la enseñanza.
Considera a la política como un acto de caridad y de amor, como bien nos lo dijo nuestro cardenal. No obstante, a que aquella es asociada, lamentablemente, a la codicia, la dominación, la explotación y la corrupción. Sin embargo, el Papa nos pide a todos recuperar la nobleza del acto político, a pesar de la desconfianza en las instituciones democráticas. Nos desafía a salir de nuestras peligrosas tendencias a construir muros de autoprotección, nacionalismo y aislamiento. Nos emplaza a asumir compromisos colectivos, comunes, con valentía y generosidad. Hace un llamamiento a las instituciones y a los políticos y a los gobiernos, pero también a los individuos, para que formemos un nuevo tipo de comunidad humana. Nos convoca a la amistad social, sociológicamente considerado como el bien relacional por excelencia, intangible, que genera relaciones caracterizadas por el diálogo, la ética y la comunión. Se trata de dar, para que el otro también pueda dar. La amistad social denota varios valores éticos, sociales, como la confianza, la corresponsabilidad, la cooperación, y su objetivo es el bien integral de la comunidad y el ambiente natural frente al cual nos exige una participación cívica diferente, que anime a la paz, la justicia y que fomente una cultura del encuentro. Parece una utopía, ¿verdad? Parece, cuando analizamos nuestra realidad, cuando nos hacen una descripción de cómo es el Perú. Y no es solamente un problema de Perú, es un problema de América Latina, es un problema del mundo, es un problema del planeta, ¿no? Es difícil de realizar para nuestros tiempos, donde vivimos en ciertos esquemas, en ciertos confort acostumbrados. Sin embargo, si seguimos la estrategia trazada por el Papa Francisco, teniendo como requisito clave el diálogo persistente y fuerte, vamos a ir de la mano de ese grito de esperanza que Él nos transmite en ese documento. Abiertos a la verdad entre los mismos miembros de nuestra familia y luego nuestras comunidades. No es posible que nosotros trabajemos nuestras comunidades desvinculadas de nuestras familias. Las familias son los primeros escenarios de amor, de comunión, de amistad de todo ser humano. Si nosotros no empezamos por ella, difícilmente podremos hacer algo por los demás. Asumimos en este momento del ver, del juzgar, asumimos que es el momento de actuar contra las calamidades de la crisis de la ecología, con su doble mirada, la ambiental y la social, como lo describe nuestro cardenal. Tomando las riendas y acciones de una vida en valores que seguramente repercutirá en el accionar político, desnormalizando las prácticas de la tibieza y la sumisión ante las voces de poderosos y mal llamados expertos, frente a los cuales debemos exigir el reconocimiento de la dignidad humana y su integridad como la forma más alta de caridad, del quehacer del bien común y del amor al prójimo. En esta mirada, seamos firmes, pues, en la defensa y la protección ambiental con acciones concretas, promoviendo el diálogo interinstitucional y levantando la voz frente a los actos como los incendios forestales. Cada 2 o 3 días estamos enfrentando esta práctica tan común y tan cotidiana en nuestra localidad. Debemos también promover una cultura sanitaria respecto a la manipulación de la basura y el control de los desechos tóxicos. Esa es nuestra responsabilidad social. La crisis ecológica también afecta gravemente nuestra vida social. Cusco, región con altos índices de violencia, una de las primeras, sobre todo en el tema de familia y corrupción. En la mirada del hacer, nos toca el desafío de transformar nuestras mentalidades, venciendo nuestras limitaciones, que impiden una convivencia fraterna, entender cómo transversar la educación en la solidaridad, sobre todo desde la primera escuela, que es la familia. Participar en la promoción de soluciones en las políticas públicas, regionales, locales y en la sociedad civil. Desde nuestras comunidades parroquiales, comisiones pastorales
Impulsemos prácticas que disminuyan los conflictos existentes, reduciendo y desechando las malas experiencias clasistas por condiciones económicas, sociales y culturales, promoviendo la tolerancia y el diálogo entre nacionales e inmigrantes. No son nuestros enemigos, son nuestros hermanos. A veces tenemos actitudes muy cuestionables contra los extranjeros. Si no nos dan un ingreso económico, sobre todo el tema del turismo, no sirve. Eso también nosotros. Cusco se privilegia de ser una ciudad que goza, sin embargo, muchos turistas son maltratados por ser extranjeros, ya que diremos de muchos inmigrantes como son los venezolanos. Conjuntamente, Iglesia y las universidades, fomentemos la interculturalidad, la defensa del medio ambiente y social como concepto de justicia y de dignidad humana a través de los espacios de diálogo académico, con respeto mutuo, coexistencia, inclusión y cooperación, fomentando en los futuros profesionales el apostolado profesional y el sentido de la vocación de servicio hacia los demás, venida tan a menos por las prácticas de una competencia desleal y poco fraterna. Las mujeres, queridos hermanos, tenemos responsabilidad social y ambiental grande. Nos corresponde ser agentes visibles de cambio, sobre todo en la época en que el cambio climático y los desastres naturales amenazan más que nunca el futuro de la humanidad. Las mujeres debemos alzar la voz, ser responsables y comprometernos no solo en el servicio del cuidado de la casa común, sino también en una actitud de servicio y compromiso social hacia los demás en nuestros diversos espacios de orden personal, laboral o familiar, desarrollando acciones de bienestar y de desarrollo sostenible, actuando en coherencia con nuestra espiritualidad, pues el culto a Dios, sincero y humilde, no conduce al odio, la violencia o la discriminación, sino al respeto de la sacralidad de la vida, la dignidad, la familia y la libertad de los demás. Ese es el camino que debemos seguir. Si no corregimos nuestras malas prácticas de egoísmo, intolerancia, consumo excesivo y tantas otras, desde las más pequeñas que se dan en nuestra individualidad y nuestras familias, poco o nada habremos hecho. El Papa Francisco decía de esta pandemia una frase que Madre Tula siempre dice, ¿no? Debemos salir mejores. De este encuentro, de esta jornada, tenemos que salir a la acción. Como decía Madre Teresa de Calcuta, si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Y quiero traer finalmente un pensamiento que siempre genera un conflicto en mí, ¿no? El amor es ético, ¿no? Yo podría decir que no necesariamente. En la encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas, Dios es amor, con profundo acierto expresa algo: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, o una gran idea, o el deseo de hacer cosas momentáneas, de servir a alguien, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Queridos hermanos, yo agradezco mucho el que me hayan prestado atención. Ay, la emoción me embargó. Tengo una pregunta para mi cardenal. Muy bien, entonces, doctora, daremos paso al siguiente momento precisamente con su pregunta. Muchas gracias. Muy bien, como les comentábamos hace un momento, tenemos 3 pasos a seguir esta noche. El primer paso ya lo hemos cumplido precisamente con la participación de Monseñor Barreto. El segundo paso lo hemos dado ahora con la intervención de nuestros panelistas, y el tercer paso corresponde ahora a las preguntas que podamos hacer. Comprenderán que no pueden ser muchas y que las participaciones que hagamos para hacer las consultas tienen que ser puntuales y referidas a las exposiciones. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, por favor.
Entonces por ahí está pidiendo alguien ya la palabra, estamos viendo. Si por ahí alguien más se anima, por favor avísenos, levanten la mano y comenzaríamos esta siguiente fase, por favor. En este caso ya como parte de todos nosotros, por favor, doctora Tiria, su consulta al cardenal de manera puntual y precisa. Sí, bueno, sí. Monseñor, en cuanto a sus conclusiones y compromisos, en digamos, la exposición sobre la práctica de la política es el gesto de amor más grande que el ser humano puede tener hacia el otro. Si esto es así, ¿por qué somos débiles los buenos? ¿Por qué no queremos hacer política? Porque hay mucha gente buena, que tal vez esto nos genera, nos conduce a un escenario de tibieza, de no comprometerme, porque la política está tan viciada de corrupción. Es el virus que ha infectado al bien común, al ideal del bien común, perdón. Entonces yo siempre me interpelo y digo, ¿no? ¿Qué nos impide a la gente de buen corazón salir a la política? Muchas gracias, Monseñor. Gracias, doctora Miriam, por su exposición y también por la pregunta. Pero esta pregunta nos hace tomar conciencia, en primer lugar, que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Ese es un principio fundamental de nuestra fe. Y si somos creados a imagen y semejanza de Dios, estamos llamados a vivir en unidad en la diversidad de personas, como la Santísima Trinidad. Ahora, tenemos un ejercicio de la libertad. La vida humana, personal y comunitaria, es una lucha frontal entre el bien y el mal, entre Dios y el demonio. Esto a veces no lo creemos en la práctica, pero somos impulsados por buenas ideas, buenos principios, y estamos hechos para la comunión. La persona humana necesita de los demás. Desde que nos tomamos un pan en la mañana, ¿cuántas personas han trabajado para llegar yo a tomar un pan? Muchas. Es decir, esta conciencia de que somos dependientes de los demás y por tanto está dentro de nuestra propia naturaleza humana. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces vienen inspiraciones negativas, de aprovecharme de los demás, de vivir yo a costa de los demás. Es decir, estamos en una permanente lucha. Como dice el libro del Eclesiástico, hijo, hija, si te decides servir al Señor, prepárate para las dificultades. Y la dificultad más grande es contrarrestar todo el bombardeo de la sociedad tecnocrática que a los niños, a los jóvenes y a nosotros los adultos, a los miembros de la Iglesia, nos dicen que la felicidad está en el tener, no en el ser. Y aquí estamos tocando un tema muy real. La vida cristiana es una permanente lucha. Y aquel que no lucha, como dice el refrán, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Es decir, aquí tenemos que manifestar claramente si estamos dispuestos a luchar desde lo personal, a dejar de lado todo aquello que no es de Dios y rechazar todo aquello que no viene de Dios. Esto le llamamos el discernimiento espiritual, que estamos en el corazón, se puede decir así, de esta propuesta de caminar juntos, escuchando, discerniendo y actuando. Muchísimas gracias, Monseñor, por la participación. Y sí, muy bien. Bueno, no estaba contemplado así, pero por favor, Juan, la consulta.
Muy bien, sí. Para ser equitativos en las preguntas en el panel. Me gusta, cardenal, el número 186 de Fratelli Tutti. Casi al final de este párrafo dice lo siguiente: si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, y eso es exquisita caridad, el político le construye un puente, y eso también es caridad. Si alguien ayuda a otro con comida, el político le crea una fuente de trabajo y ejercita un modo altísimo de la caridad que ennoblece su acción política. Y digo la pregunta porque también le decía cuando compartía que he estado revisando varios libros de catequesis en algunas parroquias, diócesis, y pareciera que, no sé cuál es su opinión, ahí viene la pregunta, ¿no? Estamos de repente teniendo una laguna en nuestra formación de catequesis, donde solo insistimos en el amor, ciertamente, que Dios nos tiene a cada uno de nosotros de manera personal, y no ampliamos con Fratelli Tutti el concepto de amor, que también tiene que ser construir la sociedad. No podríamos dar un paso más en nuestra currícula escolar, nuestra currícula de catequesis, para poner en evidencia este amor que ya está en los últimos documentos de nuestra iglesia. O hemos encerrado el concepto de amor solamente en las relaciones interpersonales y no sociales, que es lo que tanto daño nos está haciendo como sociedad. ¿Qué opinas? Primero, que me he quedado admirado que los comentaristas han sido los primeros en preguntar, pero gracias, de verdad. Este número que hace referencia nuestro hermano Juan es muy importante, porque sin duda alguna nosotros a veces tenemos la impresión de vivir una fe individual, ¿no? Una fe que no tiene incidencia, ¿no? En la sociedad. Y aquí estamos jugándonos la autenticidad, ¿no? Por ejemplo, la pastoral social, ¿no? La pastoral social no es un apéndice de la evangelización, es parte esencial de la misión evangelizadora de la Iglesia. Y esto todavía no nos entra en la cabeza, y menos en el corazón. Cuando hablamos de caridad, es hablar, yo voy a dar pues algo. Y el Papa Francisco en la Fratelli Tutti dice que hay que dar por situación de emergencia. Por ejemplo, en la pandemia teníamos que ponernos en plan de asistir, pero eso no debe ser lo normal, ¿no? Pero entonces yo creo que aquí estamos, y felicito a Monseñor Richard y a Monseñor Lizardo y a todos los organizadores del compromiso social misionero. Es parte de la misión, porque sin duda alguna tenemos que romper este cascarón de yo y Dios y Dios y yo, sin ninguna referencia a lo social. Y aquí me parece muy bien las tres características que Monseñor Richard nos dijo en la introducción. Queremos ser una iglesia samaritana, capítulo 2 de la Fratelli Tutti, solidaria y profética. La dimensión profética de la iglesia tenemos que recuperarla. Por algo se decía Jesús que era un profeta. Un profeta no es bien recibido en su propia casa. Y tenemos que despertar de la indiferencia para no acostumbrarnos a ser cristianos, católicos, católicas, de la misa de los domingos, que es muy importante, de la relación con Dios, pero sobre todo del amor al prójimo, ¿no? ¿Cómo se resume la ley y los profetas?
amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra voluntad, y al prójimo como a nosotros mismos. Esto me parece a mí fundamental para esta dimensión profética, misionera, solidaria, samaritana de esta querida iglesia de la Arquidiócesis del Cusco. Por el aporte, yo entiendo que hay dos aspectos que ha indicado aquí la hermana. Lo primero es el papel y el rol de los laicos. Esto me parece muy importante. Lo otro es lo de las encíclicas sociales. Y aquí aprovecho para reafirmar la importancia de la vida laical en la misión evangelizadora de la Iglesia. Aquí hay, con el tema de la política, atreverse a entrar en la política partidista, pero que no se subyuguen o se esclavicen a la ideología o a la propuesta que hay en los partidos. Ahí se necesitan políticos cristianos, católicos, valientes, yo diría con coraje, para romper esta inercia de tener políticos que lo único que hacen es someterse al dinero o someterse a la ideología, etcétera, etcétera. Esto es un aspecto que creo yo que es muy importante. A pesar de que el diccionario de la Real Academia de la Lengua, cuando uno ve laico o laica, ¿saben lo que dice? El que no sabe, el que no sabe, el que no, como en las encuestas, no sabe, no opina. Y muchas veces los laicos han hecho honor a esta definición. No sé la doctrina social, no sé, a mí no me toca, ¿no? Es decir, creo que aquí es lo más importante, redescubrir la vocación muy importante de ser laico y laica en la Iglesia Católica, en el hoy de la Iglesia, que es lo del Papa Francisco. Un segundo aspecto, si ustedes leen la Fratelli Tutti, hablamos de la Fratelli Tutti, pero si ustedes se fijan en las notas, que son más de, yo diría, más de 500 notas que hay, está haciendo referencia a otras encíclicas. Es decir, una encíclica social no es simplemente una novedad, es una continuidad y una fidelidad a lo que hoy el mundo necesita. Laudato Si, la cuestión del cuidado del medio ambiente, y la fraternidad y la amistad social. Nunca antes ha habido una sola encíclica sobre el cuidado de la vida común, ya lo tenemos. No ha habido una sola encíclica social sobre la fraternidad y amistad social, ya la tenemos. Son las dos columnas fundamentales de este magisterio social, que es un impulso para la acción, como también recordó Juan, refiriéndose a San Juan Pablo II. Hay que pasar del dicho al hecho, y ustedes tienen la palabra, especialmente los laicos. Una excelente noche de comunicación a nuestro cardenal recto, de todos. ¿Por qué no creamos más medios de comunicación para difundir la verdad de la política, cómo se debe aplicar? Para enseñar la Iglesia en conjunto, después de un estudio profundo, decirle: el pueblo cristiano debe votar por ese señor porque lo hemos investigado, respondimos por él, y no equivocarnos como Vargas Llosa constantemente. Suplico
2 medios, 2 canales de televisión que a nivel nacional se están batiendo. El canal de Manuel Rodríguez, que ya se le va la vida, está viejito, le va a ser posible, y el otro canal, que llegan por acá felizmente y que poco lo vemos porque no sabemos que hay ese canal que difunde directamente la palabra del Papa. Yo estoy impresionado en esos medios de comunicación cuando el Papa enfrenta al poder satánico de los que fabrican armas y venden armas a los pueblos y los enfrentan a los pueblos para venderles a ellos. Casi dice con nombre ese país y el otro país. Ese coraje y esa valentía tenemos que tener todos los laicos, encabezados por nuestros sacerdotes, quienes también se contentan con celebrar misa y nada más. Punto. Ahí muere. Y no obedecen al Papa. Y no obedecen al Papa. Que salgan. Le ruego que de alguna forma, me quedan todavía años de vida, Dios me está dando, pero quisiera cortar en algo para que haya un hermoso canal inmenso que llegue a todo el mundo, a todos los rincones, y sea de nuestro pueblo cristiano, de nuestros obispados, etcétera, etcétera. La palabra de Cristo ahí madurado, enchantado, estudiado y dado a todos para que podamos digerir. Esa es mi pregunta. ¿Por qué no se utiliza más los medios de comunicación? Un medio de comunicación del Vaticano, cuyo nombre no recuerdo. Vatican News. Se reparte por ahí nomás también. No alcanza por aquí. ¿Por qué no llega acá o por qué no duplicamos en folletos, en papeles baratos, si tenemos algunos medios? Tenemos que ser, con esto termino, agresivos en los medios de comunicación y en la luz. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Yo felicito el entusiasmo que creo yo que tenemos que recuperar, ¿no? El entusiasmo, la alegría, porque tenemos la mayor riqueza. El primer comunicador de la historia es Jesucristo, la palabra de Dios, ¿no? Y ahora en este momento el primer comunicador en la humanidad, y algunos lo reconocen como líder, es el Papa Francisco. Está utilizando los medios de comunicación. Ahora, lo que sí creo que es muy importante es también ser conscientes que cada uno de nosotros es un comunicador o una comunicadora, ¿no? Es decir, tenemos que tener este entusiasmo, en griego es parresía, ¿no? Este entusiasmo que nos falta a los católicos. Y cuando digo de los laicos, el protagonismo de los laicos no quiere decir que nosotros estemos como espectadores, ¿no? También nos cae tomates, podríamos decir así, insultos y cosas, pero felices, ¿no? Ustedes cuando los persiguen, como ya lo indiqué. Entonces, fíjense, la pandemia ha hecho mucho destrozo, pero también nos ha enseñado una cosa: la virtualidad. ¿Quién de nosotros no ha estado en tiempos de recesión, ¿no? De vivir la vida contemplativa, ¿no? Como las madres de Santa Teresa, que esta mañana estuve visitándolas, y siempre están alegres. Y en Huancayo también hay carmelitas y alegres. Santa Teresa, alegre, comunicadora, ¿no? Es decir, yo creo que aquí lo más importante es que tenemos que entusiasmarnos unos con otros. No mirar el pasado porque no lo podemos cambiar. No podemos preocuparnos por el futuro porque eso lo dejamos a la providencia de Dios, pero sí vivir este presente. Somos todos comunicadores de la gracia de Dios que actúa en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, señor.